Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denis Eberto Crisóstomo Villeda, estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la Facultad de Ingeniería, estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación. Esta es una tarea para el curso de Arquitecturas de Computadoras 1. El día de hoy le quiero hablar sobre dos temas muy importantes dentro de lo que sería la arquitectura de computadoras. Uno de ellos es los microprocesadores y otro es sobre los microcontroladores. Primero empezaremos con los microprocesadores. Vamos a empezar definiendo a un microprocesador, o como también se le llama unidad central de procesamiento, o CPU en pocas palabras. Es la parte principal de una computadora, es la que se encarga de realizar todas las tareas, todos los cálculos y el procesamiento de datos del sistema. Este microchip se dice que es para la computadora lo que el cerebro humano es para nosotros. Acá podemos ver una pequeña imagen sobre el CPU. Y estos microprocesadores nosotros los podemos clasificar. Hay varias formas de clasificarlos. Una de ellas es según sus características físicas, según su propósito, según su longitud de palabras o cantidad de bits que puede procesar, según el número de instrucciones y según su fabricante. Según sus características físicas tenemos de dos tipos, de tipo socket y de tipo slot. El socket consiste en un rectángulo o un cuadrado de plástico típicamente negro o blanco, donde se inserta el microprocesador. El socket presenta un conjunto de perforaciones donde se introducen los pines del microprocesador, haciendo el contacto entre el microprocesador y la placa madre. Está también lo que sería la versión de slot. En el sistema de slot, el microprocesador se introduce a la placa de la misma manera que se insertan las diferentes tarjetas de las ranuras de expansión. Acá podemos ver cómo se ve un socket y en esta parte cómo se ve lo que sería usando la tecnología slot. Esta tecnología ya no se usa actualmente por el tipo de conexión, ocupan demasiado espacio y estas son las que normalmente se utiliza actualmente porque el espacio que ocupa es más reducido y la conexión va directamente con la tarjeta madre. Podemos clasificarlo también según sus propósitos. Tenemos de microprocesadores de propósito general, que es capaz de realizar varias funciones diferentes a partir de las instrucciones del programa. Y tenemos microprocesadores de propósito específico. Son aquellos que realizan una sola tarea según las instrucciones dadas por el programa. Según su longitud de palabras, se refiere al número de bits que puede procesar simultáneamente un procesador. Actualmente tenemos dos, o al menos se conocen dos muy conocidos, que sería de 32 bits y 64 bits. Todas las computadoras modernas vienen con 64 bits. Algunas antiguas aún utilizan 32 bits. A sus inicios de la computación, los procesadores manejaban de 4 bits, de ahí fueron aumentando a 8, a 16, hasta llegar a esto de 32 y 64, que fue un estándar por un buen tiempo. Ya se está desarrollando microprocesadores con 128 bits, aunque aún no están en el mercado. ¿En qué ayuda la cantidad de bits o la longitud de palabras que un microprocesador puede procesar? Pues dicen, según nuestra definición, que a mayor longitud de datos, mayor será la eficiencia del microprocesador en operaciones con datos más grandes, pero al mismo tiempo la complejidad para poder crearlos es mucho mayor y el costo también. Según el número de instrucciones, las instrucciones pueden ser operaciones aritméticas con diferentes tipos de datos como flotantes, enteros, vectoriales, escalares, operaciones lógicas y otras. También podemos clasificar a los microprocesadores según qué tipo de cantidad de instrucciones pueden realizar. Actualmente esta clasificación está un poco difícil de hacer porque la mayoría de microprocesadores modernos pueden realizar miles de millones de instrucciones por segundo.
según su fabricante. En este caso tenemos a Intel, AMD, Qualcomm, TSMC, IBM y MediaTek. En el área de la computación, Intel y AMD son los dos principales, aunque también está IBM en esta sección. En el área de móviles está Qualcomm, está MediaTek, también está Samsung, pero no venden muchos como estos dos que son los principales. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería la arquitectura de los microprocesadores. Al momento de diseñar un microprocesador se debe decidir cuál será el juego de instrucciones. Esta decisión es importante porque impacta directamente al microprocesador por dos razones principales. La primera razón es porque el diseño físico del microprocesador va a ser de acuerdo a la arquitectura que se va a utilizar, o sea que define esa parte. Segunda, porque cualquier operación que se deba ejecutar, el microprocesador deberá poder ser descrito en términos del lenguaje de estas instrucciones. Estas dos arquitecturas son la arquitectura RISC, que es la primera. El objetivo de esta arquitectura es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a la memoria. Las características fundamentales que tiene que tener un microprocesador con arquitectura RISC es: 1. Las instrucciones deben de tener un tamaño fijo y ser presentadas de forma reducida o en formato reducido. Y 2. Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. También tenemos la arquitectura CISC. Los microprocesadores con arquitectura CISC tienen un conjunto de instrucciones que se caracterizan por ser muy amplio o permiten operaciones muy complejas. Normalmente, lo que hace la mayoría de los sistemas CISC de alto rendimiento implementa un sistema que convierte dichas instrucciones complejas en varias instrucciones que son más simples, tipo RISC, llamadas generalmente como microinstrucciones. ¿Esto por qué se hace? Porque en la arquitectura CISC el paralelismo es muy complejo de realizar, porque se permiten operaciones muy amplias. Entonces lo que se hace es convertir una instrucción muy amplia en una microinstrucción, y de ahí se ejecutan las microinstrucciones. Estas microinstrucciones sí se pueden ejecutar en paralelo, permitiendo un mayor rendimiento en este tipo de arquitecturas. Ahora vamos a hablar sobre los microcontroladores. Un microcontrolador es una computadora en un chip. Este chip puede controlar objetos, procesos o eventos. Cualquier cosa que almacene o controle o calcule o muestre información probablemente tenga un microcontrolador en ella. Los microcontroladores tienen esta peculiaridad que tienen su CPU, su RAM y la entrada de datos. Todo lo que tiene una computadora normal, solo que en miniatura. En este caso podemos ver varias microcontroladores. Los microcontroladores también los podemos clasificar como los microprocesadores según su longitud de bus de datos, o como habíamos hablado en la parte de microprocesadores, según su longitud de palabras. En este caso los microcontroladores podrían ser de 8 bits, de 16 bits, también según su set de instrucciones. En este caso podrían ser instrucciones CISC o instrucciones en base a estructura RISC, que son los que habíamos visto anteriormente en microprocesadores. También así se pueden clasificar los microcontroladores. Y tenemos una nueva clasificación que es según su arquitectura interna. Según su arquitectura interna tenemos dos tipos de arquitectura: la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Como podemos leer aquí en nuestra definición, dice: la arquitectura von Neumann se basa en que el esquema propuesto por von Neumann, el cual una unidad central de proceso CPU está conectada a la memoria única que contiene las instrucciones del programa y los datos. Y en la arquitectura Harvard consiste simplemente en un esquema en el que el CPU está conectado a dos memorias por intermedio de dos buses separados. Una de las memorias contiene solo las instrucciones del programa y esta se llama memoria de programa, y la otra solo almacena los datos y esta se llama memoria de datos.
Ahora vamos a ver sobre la arquitectura interna de un microcontrolador. Como habíamos mencionado antes, un microcontrolador tiene su CPU, tiene su RAM, tiene su memoria programable, tiene su convertidor AD, tiene osciladores, tiene puertos de entrada y salida. Es como una pequeña computadora en un pequeño chip. Esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y gracias por su atención.